Muchas gracias por estar con nosotros. Les había contado semanas atrás que íbamos a tener a lo largo de las próximas semanas y meses a los precandidatos a la presidencia de la República oficiales inscritos pasando por las cámaras de noticias Repretel. Hoy me acompaña don Álvaro Ramos, él es precandidato del Partido de Liberación Nacional. Don Álvaro, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, don Vandal, por tenernos hoy aquí. Muchas gracias, don Álvaro. ¿Cómo le ha cambiado la vida desde que se inscribió hasta hoy? ¿En qué ha cambiado las circunstancias de Álvaro Ramos? Bueno, obviamente el proceso de iniciar una campaña, porque la tuvimos que iniciar, es muy fuerte. Afortunadamente, muchas personas con las que yo había conversado, especialmente dentro del Partido de Liberación Nacional, pues que me habían manifestado que en caso de que yo tomase esta decisión me acompañarían, si me están acompañando, y yo por eso me siento muy complacido. Ha sido muy fácil avanzar con esa energía, con esa ilusión, con ese equipo tan bonito que hemos conformado en poco tiempo. Entonces ese ha sido un cambio muy obvio. Obviamente a un nivel personal, pues extraño el tiempo del que disponía con mi familia, pero por ejemplo ayer domingo pasé un día muy lindo con mis hijas. Pero cuando uno se convierte en una figura que aspira a un puesto público, porque usted ya ha sido funcionario público, pero de elección popular, le revisan la vida, todo lo que hace en el día, cómo se viste, tiene que dar un montón de entrevistas como esta, don Álvaro. ¿En eso qué le ha variado? ¿Siente los ojos de la gente sobre usted de alguna manera? No, realmente, como funcionario público siempre he estado muy acostumbrado a la rendición de cuentas, a las entrevistas, a tener que explicar qué estoy haciendo y por qué. Y en ese sentido no ha habido un cambio grande para mí. Donde estoy de acuerdo con ustedes, pues sí, la intensidad es un poco más alta, pero es un cambio de intensidad, no de estructura o de modo de vida. Don Álvaro, ¿qué lo hace apto para ser presidente de la República? Porque usted ha tenido ciertamente puestos públicos, como en la superintendencia, por ejemplo, que es un puesto político, pero tiene mucho de técnico. Así es. Y un puesto muy político, que fue el de presidente ejecutivo de la Caja, en que no duró nada. ¿Qué lo hace usted apto para ser presidente de la República? Sí, en primer lugar, la convicción de que la política es un servicio al país y un servicio a la sociedad en la que vivimos. En segundo lugar, que pensando en eso, aunque antes no ha sido en el componente electoral, como bien ha dicho usted, llevo más de una década de alguna manera formándome y aprendiendo cómo se desarrolla bien la política pública en el contexto costarricense, cuáles son los elementos necesarios para que una política pública no sea de papel, no sea un derecho de papel, como dice Acemoglu, el reciente Nobel de Economía, no tengamos un leviatán de papel, sino un Estado capaz de responder a las necesidades de la población. Y yo estoy convencido que he estudiado muy a fondo esta mecánica. Y entonces eso además se combina con que a lo largo de mi trayectoria como servidor público construí muchos puentes, me acostumbré a trabajar no solo con el Partido de Liberación Nacional, sino con otros partidos, y estoy convencido de que de ser electo primero candidato por Liberación Nacional y después presidente de la República, este modo de vida, como decía usted, que el cual no ha cambiado, el cual es mi ser, de ser una persona que tiende puente, que sustenta técnicamente las propuestas, puede llevarnos a ser un magnífico gobierno. Sin embargo, si me centro en el Partido de Liberación Nacional, don Álvaro, está muy, muy atomizado. O sea, es decir, el solo hecho de que 7 personas quisieran ser precandidatas presidenciales, de donde quedamos con 5, pero digamos, ya notábamos 7 grupos diferentes, está muy atomizado. ¿Cómo va a hacer usted en corto tiempo para unir de alguna manera a lo que algunos llaman la familia liberacionista, que está dividida en 7, don Álvaro? Sí, yo lo leo diferente, lo leo más bien que la convicción profundamente democrática del Partido de Liberación Nacional, un partido que nació para defender la democracia en 1948, esa convicción permea su propio proceso partidario, y por el contrario, cuando tengamos ya una definición final de un candidato nacional, como habrá sido a través de un proceso profundamente democrático y no habrá sido a través de una selección a dedo, sino por el contrario, los dedos de los electores, muchos, miles de dedos de los electores,
esa conclusión final democrática nos llevará a todos a apoyar a ese candidato. Depende de cómo uno vea el vaso, si lo ve medio lleno o lo ve medio vacío, don Álvaro, pero lo voy a ver medio vacío. También significa que hay una buena cantidad de liberacionistas que no creen usted, que son los que apoyan a las otras tendencias, don Álvaro. Yo no pensaría que es que no creen en mí, es que aún no me conocen. Denme los 2 meses para que me conozcan, de aquí al 6 de abril. Pero no es que usted tiene muchos años de estar en Liberación Nacional. Es decir, las bases deberían de conocerlo, ¿no es cierto? No necesariamente. Yo tengo muchos años de estar en Liberación Nacional, pero siempre he sido transparente que ha sido en los cuadros técnicos. Efectivamente, las bases no me conocen en persona aún y esa es una falencia que pienso resolver durante los próximos 2 meses. Voy a recorrer todo el país, voy a conocer a mucha más gente de todos los sectores, puesto que conozco bien a muchos de los líderes territoriales y sectoriales, pero sí, quiero recorrer el país y conocer a la gente. Don Álvaro, asumamos que usted gana la Convención de Liberación Nacional, ¿okay? Si hay algún otro precandidato que le ande cerca a usted o que tenga, digamos, un número respetable de votos, lo va a obligar, además con lo que usted ha proyectado como persona, a integrarlo a su campaña, a integrar algunos cuadros de las otras tendencias. ¿Cómo lo va a hacer? El proceso del propio partido Liberación Nacional, sus procesos internos ya contemplan ese proceso de integración. Es decir, como nosotros tenemos una convención abierta, dependiendo de las fuerzas relativas que tengan los candidatos de esa convención abierta, poco a poco las papeletas, primero distritales, después cantonales, después provinciales, papeletas de movimientos, de sectores, poco a poco todo va a confluir en una Asamblea Nacional que representará adecuadamente las proporciones relativas de los candidatos. ¿Usted no se va a meter, le pregunto, de manera personal a escoger candidatos a diputados? No nos vamos a meter por ahora en las papeletas que van a conformar la Asamblea. Ciertamente el partido, y aquí estamos hablando como partido, no como candidato, ha dado señales, y es una de las razones por las que entré como precandidato, ha dado muchas señales claras de que ya no quieren nepotismo, ya no quieren personas con cuestionamientos éticos, quieren involucrar más sectores, y usualmente el candidato sí tiene que mediar en el proceso de que esta voluntad política que ya el partido manifestó pues se concrete en las papeletas a diputados. Es decir, se involucrará en la elección de candidatos a diputados en el momento justo. Exactamente, como ya está previsto por el propio partido. Los liberacionistas y los costarricenses, de alguna manera, estamos cansados de los liderazgos de siempre. Usted me dijo la semana pasada en una entrevista en Matices, me contó que efectivamente su papá es socio de los Arias en Paseo de las Flores, pero que eso no tenía nada que ver con su precandidatura, ni siquiera con un apoyo directo a usted. Sin embargo, no sé si ha visto las reacciones después de esa entrevista, hay gente que insiste que pese a lo que usted diga, usted es el diputado, el precandidato, perdón, de los Arias. ¿Qué le dice a esa gente? ¿Cómo los va a convencer? Porque tal vez es digamos, el peso reputacional más fuerte que tiene don Álvaro hoy. Sí, lo primero es reiterar, no le respondo a nadie, no sigo instrucciones de nadie, yo tomo mis propias decisiones. Lo segundo es recordar, ahora que usted menciona, hay gente que promueve ese discurso, podríamos empezar porque el presidente Chávez, en un acto que yo considero rayando en la beligerancia política, está interfiriendo en una convención formal de un partido que no es el de él y que aunque fuera el de él, no debería interferir. Y me parece que los medios de comunicación deberían obligarlo a responder por qué está causando esa interferencia, en vez de replicar los argumentos de él. Y el argumento favorito de él en este momento está siendo justamente ese, y es un argumento falso, punto. ¿Por qué cree que usa ese argumento el presidente? Porque no tiene ningún argumento real o cuestionamiento real contra mí. Entonces necesita empezar a inventar o tirar líneas que en realidad no tienen nada de malo. O usted me va a decir que ahora es malo hacer negocio.
negocios que pagan impuestos, que le brindan servicios a la comunidad. O sea, si hay alguna discusión en ese tema, entonces pues oigámosla. Pero simplemente ser socios en un negocio que ha cumplido la ley escrupulosamente, pues me parece que estamos incluso incurriendo en un problema de seguridad jurídica ante el empresariado nacional, un empresariado nacional muy golpeado múltiples veces por ataques del actual gobierno a la seguridad jurídica del país, a la institucionalidad del país, que es la que le da tranquilidad a todos para invertir y producir. ¿A usted le parece que es el presidente de Chávez el que lidera esos, no sé si llamarle cuestionamientos, pero digamos esas versiones, don Álvaro? No sé si él empezó, pero claramente las está replicando y por lo tanto creo que no se deben replicar más, porque para mí constituye incluso complicidad en una posible beligerancia política. Ahora le pregunto, si usted cree que tiene complicidad en una posible beligerancia política o que el presidente comete beligerancia política, ¿por qué no va y lo acusa, don Álvaro? Porque, digamos, es relativamente sencillo decir, los medios deberían, los costarricenses deberían, bueno, ¿por qué si usted cree que comete beligerancia no va usted y le presenta una denuncia? Sí, me parece que hay que ganarle en las urnas a este tipo de argumentos. Simplemente decirle al pueblo costarricense, vean, yo vengo con propuestas, yo vengo a solucionar sus problemas y hay otra gente que lo que hace es, como no sabe cómo solucionar los problemas de ustedes, usan todos estos distractores, usan una campaña principalmente basada en argumentos que ni siquiera tienen peso, no tienen fondo. Usted me dijo la semana pasada que sus propuestas país, las dos principales, tienen que ver con la caja y con seguridad. Ya vamos a entrar ahí. Pero hay una que a mí me preocupa muy fuerte. Costa Rica paga, y usted es economista, Costa Rica paga una enorme cantidad de intereses por su deuda. O sea, es decir, nosotros estamos menos endeudados que Grecia, por ejemplo, usted lo sabrá, pero pagamos mucho más en intereses, en porcentaje de intereses del PIB, que Grecia. Y ese es un problema que nos enfrentará 2025, 2026, 2027. ¿Cómo va a solucionar que estemos hasta aquí, todos los costarricenses, del pago de intereses, don Álvaro? Sí, en primer lugar, esa es una pregunta muy buena. La semana pasada usted me preguntaba, me parece buena la gestión macroeconómica del país y es muy simpático porque no hablamos de este punto específico del servicio de la deuda, pero es fundamental. Cuando hace unos meses el Ministerio de Hacienda tomó la decisión de colocar a un plazo larguísimo la deuda de Costa Rica en un contexto de tasas internacionales extraordinariamente elevadas, yo tengo contacto con gente que trabaja en los mercados internacionales, en Brasil, en Estados Unidos, me llamaron, me dijeron, Álvaro, ¿qué está haciendo tu Ministerio de Hacienda? ¿Cómo se les ocurre colocar a plazos tan largos? Eso los va a tener ahogados en el servicio de deuda durante mucho tiempo. Lo correcto era colocar un plazo intermedio de 7 a 10 años mucho, en vez de colocar a plazos larguísimos en un contexto de tasas de interés tan altas internacionales, cuando todos sabíamos que tarde o temprano van a bajar. Dado que hay una necesidad inmediata de resolver el financiamiento, pues sí, lo tenés que colocar de alguna manera, pero lo podías colocar, como digo, 7 a 10. Pero es una barbaridad la gestión de la deuda que ha estado haciendo el Ministerio de Hacienda, cuando todos sabíamos que con solo colocar un plazo más corto y esperando a que las tasas bajen, se refinancia y puede reducir muchísimo el servicio de la deuda conforme todas las tasas internacionales van a ir bajando. Entonces, bueno, ahí yo lo que le digo es, creo que trayendo un equipo realmente profesional al Ministerio de Hacienda que sepa cómo gestionar esa deuda en beneficio del país y sobre todo en un contexto de probables tasas internacionales más bajas, ese tema va a ser mucho menos apremiante. Entiendo la crítica que usted hace a la gestión actual del servicio de deuda, pero también entiendo de lo que me acaba de decir que no me dio ninguna propuesta. La propuesta es traer un equipo que le dé una propuesta. No, la propuesta es
En la medida en que las tasas de interés sigan siendo altas, la deuda se debe colocar a plazos más cortos. Solo en el momento en que las tasas empiecen a bajar, entonces se colocan a plazos más largos. Respuesta número 1. Respuesta número 2. Usted dice, ¿por qué es que estamos ahogados en servicio de la deuda? Una de las respuestas es porque el Ministerio de Hacienda no ha sabido gestionarla. Usted lo debe haber visto. A cada rato, deuda en condiciones mucho más favorables. Ellos han dicho, la rechazo, no la necesito. Y cuando uno pregunta, ¿por qué está rechazando una deuda en términos más favorables? Ah, no, porque me obligan a pagar a la caja. Entonces, ese odio profundo que tiene este gobierno, ese deseo de destruir a la caja, inexplicable, el Tesoro Nacional, los héroes de la pandemia, ese odio por la caja está moviendo que tengamos que pagar más dinero por la deuda. Entonces, ¿qué locura es esta? Don Álvaro, yo le decía en esa entrevista en Matices que el tema macroeconómico era el trapito de dominguear del gobierno, efectivamente. Usted hizo algunas críticas al manejo, por ejemplo, de la proyección en la inflación, que el Banco Central ha fallado en la proyección. Correcto. Y ha brindado una inflación más baja que la proyección. Sin embargo, el crecimiento económico es lo que el gobierno defiende que ha sido exitoso. ¿Usted ve exitoso el crecimiento económico que ha tenido la administración Chávez Robles? Yo lo que veo es que la cifra macroeconómica global se ve bien en principio, pero que si ese crecimiento económico es tan venturoso como ellos dicen, ¿por qué es que no estamos viendo más empleo? Porque es que el mismo gobierno, no soy yo, el mismo gobierno dice, no puedo pagar nada, tengo que recortar becas, avancemos, tengo que recortar todos los ingresos para la policía, tengo que recortar. Entonces uno dice, suave, ¿cómo es que ellos mismos dicen, tengo una economía bollante, pero no me alcanza el dinero para pagar absolutamente nada? Entonces ahí es donde uno siente que hay como un discurso maquillado en algún lado. Que hay como una inconsistencia. Sí. ¿Usted siente, respecto a esta última frase, ¿usted siente que el gobierno maquilla los datos económicos, don Álvaro? No creo que los maquille en el sentido de que sean falsos, pero es bastante claro que los acomoda a su conveniencia y que a los medios de comunicación les ha faltado ser más puntillosos en estas inconsistencias. Un momento, porque si el crecimiento es muy bueno, estamos teniendo todos estos problemas para resolver las necesidades nacionales? Y, como le decía, por ejemplo, en el caso de la gestión de la deuda, ¿cuántos medios realmente se cuestionaron por qué estamos colocando a tiempos tan largos cuando las tasas de interés están súper altas? Cuando las tasas de interés están muy altas, usted coloca poco tiempo. Cuando están bajas, usted coloca mucho tiempo. Esta es una matemática muy básica. No había ningún medio de peso cuestionar esto duro cuando ocurrió. Y entonces yo sí siento que ahí tiene que haber un ejercicio más sistemático de los medios de comunicación, no necesariamente de estarnos ayudando a los partidos que queremos, digamos, ir al poder, no, sino simplemente, bueno, ¿cuál es este relato coherente? ¿Es esta narrativa coherente? ¿Por qué es que los niveles de empleo total hoy siguen estando más bajos que hace varios años? ¿Verdad? Si ya pasó la pandemia, si la economía está tan bollante, tan positiva, está bien. Yo le puedo responder una parte, sí. Por ejemplo, hay un crecimiento muy importante en zona franca y eso es muy positivo. Pero ¿qué está pasando con el resto del país? ¿Por qué el tomate y la papa están en niveles históricos de precios? ¿Y qué le propone usted al país para que el crecimiento sea el mismo número, pero de una manera más consistente, según su más argumento? Equilibrada. Sí, me parece que ahí es fundamental la buena gestión macroeconómica, ciertamente desde la perspectiva monetaria, pero también desde la perspectiva fiscal y sobre todo desde la política industrial, que ahí, por ejemplo, hay un rol bastante importante del Ministerio de Economía, que en este caso o el Ministerio de Agricultura, en el caso del agro, que en este caso, cuando yo hablo con los sectores, se sienten muy abandonados, y ni qué decir del sector turismo, que se siente totalmente desamparado por este gobierno. No, Álvaro, me quedan dos preguntas. Ahora sí, usted me dijo, mi propuesta se basa en dos temas, seguridad y caja. Me quedan 2 minutos de entrevista. En 1 minuto, ¿me puede decir cuál es su propuesta en temas de seguridad que tanto preocupa a los costarricenses? Sí,
Ahí hay básicamente varias líneas. Uno, la recuperación de espacios públicos. Con solo tener luces en más lugares, se pueden empezar a recuperar espacios públicos, y ciertamente con una gran capacidad preventiva, usando mapas de calor de dónde ocurren delitos y teniendo presencia policial en ellos. Pero eso nos lleva a la segunda parte en seguridad. Tenés que tener más presencia policial. Costa Rica solamente tiene 13.000 policías. Hay países como Panamá que tienen menos población que Costa Rica y tienen 29.000 policías. Entonces, claramente nosotros no estamos bien calibrados en el tema de cuántos policías tenemos. Todos los expertos concuerdan que deberíamos estar mucho más cerca de 20.000 policías que de los 13.000 actuales. Y finalmente, una fuerza de tarea de recuperación de comunidades violentas. Eso significa una fuerza de tarea, un grupo de policías especializados que ayuden a atajar el crimen muy violento que se ha apoderado de comunidades muy puntuales. En el último minuto, su propuesta respecto a la caja, que es la que usted presidió, pero además que usted ha dicho es parte fundamental de Mi Propuesta País. Sí. Número uno, devolverle la independencia a la caja. La caja, lo bueno que tiene, emana en gran medida de que es un espacio de diálogo permanente y democrático con la sociedad civil. Hay que devolverle eso a la caja. Número dos, que el gobierno se comprometa a la estabilización financiera a largo plazo de la caja, empezando por reconocerle la deuda que tiene el Estado con la caja, y segundo, con un plan de pagos de largo plazo, precisamente para no afectar la gestión fiscal que tanto preocupa a don Randall aquí. Y tercero, por supuesto, desde los componentes técnicos como el Ministerio de Salud, brindarle todo el apoyo necesario a la caja para que resuelva sus problemas en consonancia con, por ejemplo, el sector hospitalario privado. Don Álvaro, muchas gracias por la entrevista. A usted, don Randall. Gracias a ustedes que nos acompañaron hoy. Continuamos con mucho más de Noticias Repretel.